Buenas noches a todos y confiando en que estéis bien, que sea una noche de gracia y de paz en medio de todo, seguramente para cada uno tan diferente, tan distinta en donde quiera que estéis. Yo os hablo desde un lugar en remoto, pero no remoto, porque cada lugar siempre decimos que es el centro del mundo para los que viven en él. Estoy en Sudáfrica, nada menos, escuchando nombres míticos como Pretoria, como Johannesburgo, como Cape Town, Ciudad del Cabo, y estoy visitando a los hermanos y con celebraciones muy especiales, muy bonitas. Un nuevo convento de los carmelitas en Ciudad del Cabo y el jubileo, los 25 años de los carmelitas, la llegada de los carmelitas de la India a esta región, a esta parte del mundo, y celebraremos mañana o hoy ya los 25 años de la presencia de los carmelitas aquí. Muy impactado también por el hecho de estar aquí, en esta esquina, en la parte sur del África, visitando lugares que son impresionantes por su belleza. El mítico también Golfo del Cabo y el Cabo de Buena Esperanza. Verdaderamente una zona maravillosa en sus paisajes. Quiero también enviar alguna fotografía para que podáis ver y admirar también, no solo que disfrute yo de los lugares. Después de pasar por distintas regiones del África, ahora me llego hasta esta esquina con el recuerdo especial desde lo alto de Cape Town, de Ciudad del Cabo, el recuerdo de aquella pequeña isla que se ve desde arriba, desde Table Mountain, se llama, la isla donde Nelson Mandela pasó 27 años. Bueno, esto a mí me sobrecoge y me emociona mucho pensar en los hombres y las mujeres que han fabricado, que han hecho con tanta adversidad, con tanta oposición, con tanta crítica, no han sido destruidos. Bueno, tanta gente que sí que fue silenciada, que fue machacada, que fue incluso que acabaron con su vida, pero hubo personas que fabricaron con esa negatividad algo que se convirtió también en gracia para otros. Y admirable la historia de Nelson Mandela en Robben Island, que ha sido contada por películas, y sobre todo recordamos siempre la película Invictus, que es una película que nos ha emocionado y también que refleja la historia de cómo luchó, no vengándose, no respondiendo a la venganza. Bueno, siempre se recuerda la historia de Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo, y nos sobrecoge. Bueno, me sobrecoge porque es la primera vez que estoy aquí y estoy viendo y tocando la realidad y participando con la gente, con su fe, en celebraciones que son muy vivas, gente que agradece tanto la presencia de los sacerdotes, de los frailes, que se vuelca en acogida, en colaboración, están deseando colaborar. Parece muy bonito, muy especial. Mañana también una celebración del jubileo de estos 25 años de la presencia de los hermanos, de los carmelitas aquí, en un lugar muy bonito, en esta casa de espiritualidad, parroquia, jardín, con el Vía Crucis, donde también están las carmelitas en un lado de este territorio, de esta parte. Bueno, pues recordando este lugar y la impresión que me causa ver desde que salí del aeropuerto tantísimas chabolas, aquí lo llaman de otra forma, pero cientos y cientos y cientos de casuchas
pequeñitas que pueden medir a lo mejor 3 metros, 4 metros. No me quiero imaginar cómo vive la gente en esos lugares. Pero hablan los hermanos de la delincuencia, una delincuencia que crece y que tiene al país también en una vigilancia y las casas y las personas también muy prevenidas y muy también atentas. Los frailes cuentan los asaltos que han sufrido de personas que les roban, pero quiero hablar sobre todo de la impresión que me causa cuando vemos este mundo atravesado de tantas situaciones tan injustas, tan duras, de venganzas, de represalias, de ojo por ojo y diente por diente, y mucho más que ojo por ojo, porque ya lo sabíamos y ya lo veíamos venir, que después del ataque de Hamás vendría una respuesta como estábamos acostumbrados a ver de Israel, tan cruel, tan siempre desmedida, porque cualquier represalia que acude a la guerra pues provoca tanto sufrimiento, sobre todo en los más inocentes. Bueno, pero más que hablar de lo que ya sabemos y de lo que ya tenemos bien presente en la mente y en el corazón, con esas imágenes que nos han atravesado a todos, quiero hablar de cómo transformar este mundo, de cómo hay personas, y por eso me encuentro aquí también reflexionando junto a la memoria de Nelson Mandela. No todo el mundo agradece la memoria de Nelson Mandela. He querido hablar con personas también de aquí, de la tierra, para saber cómo piensan. Algunos piensan que el país, en la situación en la que está, pues es causado por aquella política y por los políticos del mismo partido de Nelson Mandela, que siguen en el poder y ahora prácticamente hablan como de una dictadura o de un unipartidismo que siempre es tan injusto y que, aunque parezca democracia, siempre es una dictadura, la dictadura de una idea, de una opinión, de una forma de hacer las cosas, cuando la pluralidad y la alternancia o la diversidad, cuando se basa en justicia y se basa en búsqueda de la verdad, tan de ponerlo en duda ahora mismo de cualquier política, cuando estamos tan tendenciados y tan derivados hacia posiciones muy cerradas sobre cada uno mismo y que no son integradoras. Y esta es la cuestión. La cuestión es que, estando aquí y en la cercanía de la figura de Nelson Mandela, sin mitificar, ¿verdad? Porque siempre que mitificamos nos equivocamos. Siempre que convertimos a una persona en mito, también perdemos la perspectiva, igual que nos pasa con los santos y nos pasa con los héroes, ¿no? O con los mártires, ¿no? Que los subimos a un pedestal que los aleja de la realidad que ellos vivieron. Bueno, pues nos gusta mucho, a mí me gusta mucho bajar a los santos y a los sabios y a los grandes personajes de la historia a la realidad concreta y conocer sus errores, sus dificultades, sus luchas, sus noches. Así que, sin mitificar a Nelson Mandela, sí pensar cómo fue posible que una persona que vivió 27 años en aquella prisión, en Robben Island, pues fuera capaz de transformar, de generar con aquella realidad, enfrentándose a su propio pueblo, enfrentándose también a aquellos que habían sufrido el apartheid, como enfrentándose a una opinión que podría parecer justa, lógica y razonable, y como tantas veces lo razonable, lo justo y lo lógico no son lo adecuado en algunos casos. Esto me llama la atención porque nunca acabamos de pedir suficientemente la luz para ser lúcidos. A veces opiniones tan razonables y respuestas tan aparentemente coherentes y lógicas, en las que hay a veces hasta unanimidad, con el paso del tiempo se tornan opiniones que no eran tan adecuadas, pero funcionamos con la luz que tenemos. Bueno, pues recordando a Nelson Mandela y recordando el horror de la guerra en estos días, el horror de los niños, de las personas, de los padres con
con sus casas destruidas y con su familia herida o ellos mismos machacados. Pensamos en personas como Nelson Mandela y en el corazón del Evangelio, que habla que la única fórmula para vencer el horror y la cadena de la venganza en la historia es devolver bien por mal. ¿Cómo se hace eso? Tan bonito decirlo en un programa de radio, tan bello decirlo sentado aquí como estoy, en un sitio muy, muy agradable, en una casa de espiritualidad, después de haber cenado bien y después de haber sido acogido por mis hermanos, incluso con flores. Cómo se habla tan bien y tan fácilmente de devolver bien por mal, cuando al mal que nos referimos es que hayan muerto tus hijos o que hayan muerto personas tan queridas. El otro día hablábamos de Burkina. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se transforma el odio, el horror, la rabia? Decía una amiga mía, Diana Sofía de Colombia, que la psicología y las terapias no logran tocar ese resorte que hace que una persona sea capaz de perdonarse y perdonar, que tiene que ver con un encuentro con la gracia, con un encuentro con Dios, con algo que atraviesa y traspasa las psicologías y las terapias. Yo creo también en eso, que solo puede ser una gracia especial, un don de Dios que tenemos que admitir, que acoger y que abrirnos a esa posibilidad después de pasar por el infierno, por la noche o por tantas situaciones tan duras. Así que esa fórmula es lo que yo pido, lo que yo pedía cuando en Toledo rezaba frente al puente de Alcántara, en aquel lugar donde Juan de la Cruz se escapó de la cárcel, cuando le preguntaba y le pedía cómo se hace, cómo se transforma este mundo. Dicen que Nelson Mandela viajó a Timor cuando la invasión de Indonesia, después de años y años de invasión y de horror, donde murieron tantos miles de timorenses, y que Nelson Mandela les recomendó una estrategia especial de no defenderse, de no responder con la violencia, de no provocar una guerra mayor, de intentar buscar las vías por las cuales no muriera y sufriera más gente del pueblo. Me llamó mucho la atención porque Timor existe seguramente por aquella estrategia que les transmitió Nelson Mandela, les invitó a vivir, y luego se produjo una reconciliación pueblo por pueblo, un diálogo entre los enemigos, entre ambos bandos, y se dio una reconciliación que seguro que nunca es del todo. Bueno, pues estoy aquí, estoy en Sudáfrica, estoy cerca de estos lugares tan famosos. Estoy en Johannesburgo, he venido hoy desde Cape Town, desde Ciudad del Cabo, y he venido con los ojos llenos de paisajes de una belleza increíble, extraordinaria. He venido con los ojos llenos de esa visión de esa islita pequeña de la que nadie podía escapar, por dos razones: una por el terrible frío de esas aguas del Atlántico y otra por los tiburones. Son aguas que tienen tiburones, nadie podía escapar, aunque fueran 5 kilómetros más o menos de distancia. Y aunque parece que Nelson Mandela nunca pensó en escapar, pensó en escapar en otro sentido, en formarse y en utilizar ese tiempo para hacer una carrera. Bueno, pues, ¿qué carrera tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo transformar? ¿Qué deberíamos hacer para todo eso que es negativo? Incluso nuestra sensación a veces de depresión o de pobreza, o de cómo transformar, cómo generar dentro de nosotros algo que se convierta en una energía que ayude a otros, que ponga en pie la vida de otros. No sé, es una pregunta que me hago, y me la hago en voz alta con vosotros, yo que me siento tantas veces tan pequeño, tan pobre, aunque tenga títulos y aunque la gente me reciba con flores en algunos sitios. Pero mi pregunta y mi inquietud es sobre todo esta: ¿cómo se transforma este mundo? Ya lo decíamos la semana pasada, pero dejándonos atravesar por el horror de la guerra, sí que sigo pidiéndole a Nelson Mandela, a Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, a Edith Stein, a tantas personas que ahora mismo ven la realidad y nos observan,
¿qué luz, qué indicación nos darían? ¿Cómo pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine? ¿Cómo tenemos que invocar para que transforme tantas negatividades que hay en nosotros que nos atraviesan en positividad de la buena, de la que es verdaderamente transformadora del mundo? Bueno, pues no quiero filosofar más sobre esto. Quiero que esto sea una oración en voz alta con todos vosotros. Celebro con mis hermanos y celebro con los que me estáis escuchando en este lugar, en esta esquina del mundo, aquí, cerquita de esta puntita al sur que mira hacia el polo sur. Y desde aquí os envío mi abrazo, mi bendición y mi deseo de seguir orando. Ojalá nuestra vida sea para darla. Que Dios os bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.